Hoy corresponde la lección de Dios habla al hombre y vamos a tomar como referencia a un siervo de Dios muy importante que se llamó David. Este David que nosotros la mayoría creo que conocemos es un siervo de Dios que levantó desde muy pequeño, desde la adolescencia ya se puede decir, así como Samuel, como el texto que se leyó, que está acá, muy precioso. He hallado a David conforme a mi corazón. Y es llamativo porque si leemos ese texto, lo pueden buscar ahí en 1 Samuel, la referencia del Antiguo Testamento de 1 Samuel, en el capítulo 13, 1 Samuel 13, 14, fíjense el 13, ¿no? 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado? Porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras tan fuertes que leímos, se las habló Samuel, que era el profeta que estuvimos viendo la semana pasada, al rey Saúl, y por unos pecados que cometió Saúl cuando tenía que ir en contra de los filisteos, que eran el pueblo que los atacaba, y ya Dios lo desechó como rey de Israel, muy empezado su ministerio ya. Si bien él llegó a gobernar 40 años, en un momento de su reinado vinieron estas palabras de parte del profeta a Saúl, y Dios ya tenía preparado a una persona, a un varón, según conforme a su corazón. La palabra no nos dice cuánto tiempo pasó entre esto y que fue ungido David, pero seguramente recién estaba naciendo David o era muy pequeño, y se estima que cuando Samuel se va a Belén, de donde era David, esto es interesante también, David era del mismo lugar donde después nació, ¿quién? El Señor Jesús. Era un pueblito muy chiquito, la familia de David no era una familia poderosa, al contrario, era gente humilde, tenían ovejas, eran descendientes de Ruth y de Booz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia? De hecho, el papá de David era nieto de Ruth y de Booz. Y era gente que no tenía, por decirlo hoy en términos de hoy día, apellido en el pueblo de Israel. Era una familia que habitaba en esa región, en Belén, en el pueblito este. Y sin embargo Dios lo escogió para que, como dice acá, sea el capitán sobre su pueblo. Y decíamos, ¿no? David, en ese momento en que fue ungido por Samuel, se estima que era un adolescente, tenía 14, 15, 16 años, no mucho más que eso, porque en estos relatos la palabra no va dando tantos detalles de las edades, pero sí sabemos que el gobierno de Saúl fue de 40 años. Entonces en ese tiempo es que David después tuvo esa aparición delante del pueblo y derrotó al gigante que se llamaba ¿cómo? Goliat, ¿no? Historias muy conocidas por nosotros, recién se cantaba el corito, y para ese entonces ya David no era un adolescente, sino que era un joven, un mancebo fuerte, ya lo tenían como varón de guerra, quiere decir que estaba apto para ir a la guerra, no era que era un guerrero, porque de hecho lo dice la palabra, ¿no? Que cuando Saúl le ponía todas esas armaduras y esas
el casco y todas las cosas para que pelee contra Goliat, ni siquiera lo podía usar porque le parecía muy incómodo, muy pesado y nunca lo había usado. Pero lo importante acá es esto, cómo Dios, la semana pasada se leía un texto del libro de los Hechos, Dios no se quedó sin ¿qué? Sin testigo o sin testimonio, nunca. Sabiendo lo que iba a pasar con el rey Saúl, Dios ya estaba aparejando a este siervo que tenía esta característica de ser conforme al corazón de Dios. Y si vamos ahora a Samuel 16, otro texto que se ha dado muchas veces, en muchas oportunidades, y que siempre hace bien recordarlo. Samuel sabía que tenía que ir a Belén, tenía que hablar con Isaí, y uno de sus hijos iba a ser consagrado o ungido para ser rey en vez de Saúl. Lo que no sabía Samuel era cuál de todos los hijos. En total tenía 8 hijos varones. Y empezaron a pasar desde el más grande en edad hasta el más chico, y ya el más grande dicen que era grande, robusto, fuerte, hermoso. Pero cuando dice el versículo 6, aconteció que como ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová mira, ¿qué cosa? Mira el corazón. Una lección que tuvo que aprender Samuel. Samuel ya era viejo, había tenido muchas experiencias hermosas con Dios, y sin embargo aún en su vejez tenía que seguir aprendiendo, ¿no? Es más, la lección que tenía que aprender de Saúl, cómo fue elegido Saúl entre sus hermanos los israelitas. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que lo caracterizó a Saúl para que lo elijan? Era alto, fuerte, esbelto, dice que le sacaba una cabeza a casi todos. Y dijeron, bueno, este tiene que ser el rey. Y si bien Dios lo ungió y lo llenó de espíritu y lo amó como su siervo y le dio la oportunidad aún de profetizar en más de una oportunidad, Saúl es un tipo o un ejemplo de lo que puede llegar a ser un cristiano carnal, cuando tenemos todas las bendiciones de parte de Dios, pero es más fuerte o gana en la lucha de la carne contra el espíritu la carne. Y entonces empezamos a prevaricar, empezamos a dejar de lado los mandamientos de Dios, empezamos a perder la fe, empezamos a actuar con poca prudencia. No sé si prestaron atención a las lecturas de esta semana, que David se conducía con prudencia, y todo lo contrario lo fue haciendo Saúl. Y si ustedes leen, ¿no?, el libro de 1 Samuel, desde que aparece Saúl hasta que deja el reino, es increíble cómo se va incrementando su decadencia, ¿no? Parece una contradicción, pero es como una bola de nieve que empieza con pequeñas cosas, las cuales Dios no se las dejó pasar a ninguna, y al punto tal que después ya era una persona malvada, que procuró matar a David por celos, por envidia, y lo persiguió durante casi toda su vida. Gran parte de la vida de David, por lo menos 10 años estuvo huyendo de Saúl por su vida. Pensemos que desde que fue ungido hasta que fue rey recién a los 30 años David. Entonces durante todo ese tiempo, este pobre siervo del Señor tuvo que pasar estas penurias, las cuales le llevaron también a escribir muchos de los salmos que nosotros conocemos, que cantamos. Tengo acá anotado algunos. Salmo 43, vamos a buscarlo. Salmo 63, por ejemplo. La primera parte, ¿quién puede leer los primeros 2 versículos? El título también, por favor.
El título del Salmo. Salmo de David, estando en el desierto de Sión. Dios mío eres tú, levantaré aquí de mañana. Mi alma tiene sed de ti, buscarme su deseo. En tierra de sequedad y transitar sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en los alrededores. Gracias. Ahí estaba, dice, en el desierto, ¿no? Sí, lee el 142. ¿Quién de David? Oración que hizo buscando la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi querella, delante de él denunciaré mi angustia. Muy bien, el Salmo 142. Y el 18, que tanto cantamos, Amarte, oh fortaleza mía, dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Pensemos que literalmente él vivió en este tiempo en cuevas, tuvo que vivir también en el extranjero, lo que nosotros ahora decimos asilo político, fue recibido por reyes, tuvo que huir de algunos, muchas experiencias, pero lo que lo caracterizaba a David, a pesar de todas estas experiencias que nosotros podríamos decir negativas, es que él siempre se esforzaba en el Señor. Esa es una de las características que Dios amó de este siervo tan precioso. Entonces, nosotros hoy estamos viendo este rey o este hombre de Dios, y como la lección es Dios habla al hombre, tenemos que ver, ¿no?, cómo Dios habló a David, cómo Dios se ocupó de hacerle conocer su voluntad. Algunas veces lo hizo a través de los profetas, otras veces de los sacerdotes, otras veces lo hizo hablando directamente con David. Pero lo que nos tiene que quedar a nosotros en esta mañana es ese mensaje que el Señor quiere darnos después de leer estas escrituras, después de conocer estas historias. La historia de David, por cierto, es larga. La encontramos en el libro de 1 Samuel, todo el libro de 2 Samuel y también en el libro de las crónicas, de 1 Crónicas. Entonces, aquellos que quieran profundizar esta semana, yo me tomé el trabajito por decirlo de alguna manera, ¿no? El tiempo de leer, es precioso cómo lo van relatando a la historia, las cosas que pasan, cómo la palabra de Dios se encarga de dejar manifiesto lo que había en los corazones de las personas, las felicidades, las tristezas, las angustias, la relación entre David y Jonatán, el mismo Saúl, ¿no?, como decíamos, cómo su pensamiento cada vez y su corazón desvariaba más, al punto tal que ya lo último era lo que para nosotros es una persona demente, ¿no? Muy precioso para leer con detenimiento y que cada uno pueda extraer de eso enseñanzas puntuales para cada uno. Palabras, a veces en medio de los relatos, ¿no? Palabritas que nos quedan, que nos destacan lo que había en el corazón de David. Y luego las referencias a los salmos, ¿no?, que muchas veces, como decíamos, los cantamos o los conocemos, pero qué distinto es cuando conocemos también el contexto en el cual él los cantó. Y tenemos que decir también que David empezó recibiendo palabra de parte de Dios ya en ese mismo momento que leímos ahí en 1 Samuel 16, cuando fue ungido por el profeta Samuel. La vida de Samuel también es preciosa para estudiarla punto por punto, porque fue un profeta, pero también fue el último de los jueces
que libró en más de una oportunidad al pueblo de los filisteos, de los cananeos, y que también tenía sus experiencias con Dios, ¿no? Como decíamos recién. Ahí cuando empieza el capítulo 16, fíjense que dice, ¿no? Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cómo? No sé cómo decirlo, ¿no? Se solapan experiencias. Vemos la experiencia de Saúl, la experiencia de Samuel, la experiencia de David. Cada uno con su individualidad, cada uno con su propia experiencia. David siendo un hijo menor que tenía a cargo las ovejas, nos hace acordar de José, ¿no? Que también tenía esa responsabilidad para con su padre. Y nos dice la palabra, ¿no? Que aun cuando ya servía en la corte de Saúl, cada vez que podía volvía a la casa de su papá a ver a las ovejas. No decidió, sí. Tengo, gracias. No es que cuando lo llamaron a estar en la corte del rey ya dejó todo, abandonó sus orígenes. En otro pasaje nos dice, ¿no? Que Dios le dice, te saqué de detrás de la majada, o sea, desde detrás de las ovejas. Y son cosas que David después no las olvidó tampoco en su ministerio. Como tampoco iba a olvidar este día donde conoció a Samuel, aunque Samuel era conocido en todo Israel, y aun cuando llegaba Samuel ahí a Belén, ¿no? Lo vieron los ancianos llegar, y como siempre cuenta el pastor, ¿no? Cuando llega el pastor a una reunión, a un grupo que están hablando, ¿qué pasa? A ver si se acuerdan. Dejan de hablar, cambian de tema, se empieza a disgregar el grupo. Bueno, lo vieron venir a Samuel y le dijeron, ¿es en paz tu venida? Porque vaya a saber cómo tenían la conciencia esas personas, ¿no? Y él decía, vengo a sacrificar a Jehová, que era cierto. Y ahí entonces donde, después de que le ungió, fíjense, en el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Qué precioso esta figura, que es la que ocurre cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Somos ungidos ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El aceite siempre fue figura del Espíritu Santo. Y nosotros, no tiene que venir alguien a derramarnos aceite en la cabeza, pero sí viene el Señor a través de su palabra y somos llenos del Espíritu Santo en el momento en que creímos y somos sellados. Acá en el 14 nos muestra la contracara de esta experiencia tan preciosa, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Esto es una característica que tenemos que destacar, que pasaba en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación. Así como el Espíritu Santo venía al corazón de las personas, ¿qué nos dice este versículo 14? ¿Qué nos enseña? Que también se podía, ¿qué? Se podía ir. Y David, cuando pecó y oraba a Dios, creo que está en el Salmo 51, son cosas que las tenemos que entender en este tiempo y en esta dispensación de la ley. Y nos tiene que quedar claro que ahora en la dispensación de la gracia, una vez que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, ya no se va. El versículo 11, gracias. Dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El verdadero temor que tenía David y el ruego genuino para con Dios
y Dios le concedió esto, ¿no? De no desecharlo y de no quitar su espíritu, sino que afirmó su reino y permitió que su hijo Salomón pueda ser el continuador de esta dinastía. Pero vemos entonces, ¿no?, cómo ahí Samuel no nos habla de que hubo palabras, no nos habla de que hubo conversaciones, pero ese fue el día en que, a partir de la instrumentalidad de Samuel, David conoció al Señor, o mejor dicho, fue lleno de su Espíritu Santo. Y esto fue así porque David ya tenía el corazón como conforme al corazón de Dios. Esto es importante también. Dios sabe y ve lo que hay en los corazones. Si lo aplicamos a la dispensación de la gracia en nosotros, Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía lo que iba a haber en nuestro corazón. Ya sabía y sabe qué respuesta íbamos a ofrecer nosotros ante el Evangelio de salvación. Para nosotros esto es muy difícil de comprender, pero para Dios no. Entonces Dios sabe a qué alma, cuando se le presente el Evangelio de salvación, ha de responder para vida eterna, o por el contrario va a responder ¿para qué? Para condenación eterna. La diferencia, ¿no?, entonces entre estos dos reyes, uno que todavía no había sido coronado, pero sí había sido ungido, y también me llamó la atención que estuvieron ahí sus hermanos, ¿no?, de testigos, su papá, pudieron presenciar eso. Quizás no entendían, dice la lección, o creo que en una de las lecturas dice, ¿no?, no entendían que él había sido consagrado como rey en ese momento, pero nos dice que Samuel lo sabía y que David lo sabía. ¿Cómo se dio cuenta David? Porque el Espíritu de Jehová le tomó en esa oportunidad. Si volvemos ahí al capítulo 16, ¿no?, la última parte dice: entonces Jehová dijo en el versículo 12, entonces levántate y úngelo, que este es. Precioso esta experiencia que tuvo que pasar entonces este muchacho, que después, con el Espíritu de parte de Dios, tuvo esa valentía de ir contra el filisteo y contra los filisteos, porque después de matar a Goliat, David empezó a hacer incursiones de guerra y empezó a ganar batallas, al punto tal que la gente ya cantaba, ¿no? Saúl hirió sus 1000 y David sus 10.000. Eso está ahí en el capítulo 18. Y empezó a hacerse realmente un hombre de guerra que amaba a Dios, pero también temía a Dios. Son dos cosas que son complementarias. No se puede amar a Dios sin temer a Dios, y no se puede temer a Dios sin amar a Dios. Porque en eso está el principio de la sabiduría, que justamente es algo que también David lo escribe en uno de los salmos, y que después lo repite Salomón, pero David a su hijo le dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo pensaba también en base a esto del amor, ¿no? Hoy me acordaba de ese texto que nos dice, creo, ahí en Juan, en Primera Juan: nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y yo decía, ¿cómo no amarlo a David? Cuando leemos sus historias, conocemos sus experiencias. Un verdadero creyente tiene que amarlo a David, porque justamente Dios le amó. Entonces nosotros le amamos a David porque Dios lo amó. Y vemos
Todas esas características que tenía David que lo hacen tan parecido a nosotros en muchos aspectos, ¿no? Las veces que pecó, las veces que fue soberbio, las veces que hizo tantas cosas, pero siempre se volvía a Dios, se humillaba, se postraba, oraba, intercedía por los suyos. Tuvo que sufrir experiencias muy fuertes aún en su propia familia, ¿no? Donde sus hijos se rebelaron, quisieron derrocarlo, fue perseguido por su hijo Absalón para ser muerto. Tuvo que ver y sufrir el castigo de Dios con la pérdida de un hijo. Cosas muy fuertes le pasaron a David. De hecho, no vivió tantos años, se calcula que vivió 71 años y que ya al final de sus días parecía una persona de 100 años. O sea, no podía ni siquiera calentar su cuerpo, tenía que ser abrigado. Pero para entender, ¿no?, todo lo que tuvo que pasar este hombre desde su juventud. Ya el hecho de que haya tenido que luchar con leones o con osos. ¿Quién puede decir que puede hacer algo así, no? Y él, para salvar a las ovejas, lo hacía. Y por eso después también tenía ese conocimiento práctico y espiritual para poder escribir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy precioso entonces este siervo que nos hace ver esto, ¿no? Es la primera lección que tenemos de parte de Dios hablándole a través de Samuel, este profeta, y de cómo Dios, cuando nos quiere usar, primeramente nos elige. Nadie puede servir al Señor si Dios no le eligió primero. Esta es una experiencia muy preciosa, ¿no? Hay un texto que está ahí en Hebreos que dice, no, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado como Aarón, otro que fue escogido para ser el primer sumo sacerdote. Y así con cada cosa que hacemos o que queremos hacer para el Señor, primeramente tenemos que ver si Él nos llamó para tal o cual ministerio. Y eso requiere de oración, requiere de sumisión, también de paciencia. Pensemos en el ejemplo de Saúl, ¿no? La impaciencia de Saúl de querer hacer cosas que no le correspondían, de querer ocupar el lugar de tanto del profeta como del sacerdote cuando ofreció sacrificios. Nos hablan de esa impaciencia de la carne que muchas veces, o casi siempre, no va acorde a los tiempos de Dios. Y David tuvo sus tiempos, ¿no? Tuvo sus experiencias. Cuando hablábamos de Moisés también, ¿no? Tuvo 40 años viviendo en Egipto, 40 años viviendo en el desierto, y recién a los 80 años se le aparece el Señor ahí en la zarza para que pueda empezar ese ministerio para liberar al pueblo, ¿no? Son los tiempos de Dios. Pero lo cierto es que cuando sentimos ese llamado a servirle, aunque sea en lo más mínimo, siempre se da el ejemplo de limpiar los baños, barrer el templo, buscar chicos o lo que sea, sentimos la confirmación del Señor y eso nos da gozo, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da felicidad. Y es ahí donde el Señor nos quiere siempre empezar a usar. Hubo también otro profeta, aparte de Samuel, que vivió en los tiempos de David, que se llamó Natán. La historia de Natán respecto a David aparece por lo menos 2 veces este profeta. Se puede encontrar en 2 Samuel, capítulo 7, y también en 2 Samuel, capítulo 12. En la primera parte de
de 2 Samuel 2:7. Es parte del relato que hoy leímos antes de pasar a las clases. Y es cuando ya David como rey estaba consolidado, Dios lo había bendecido mucho. Fíjense en el versículo 1. Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Qué experiencia esta, ¿no? Si nos detenemos un instante a analizarla. Pensemos que nuestros enemigos hoy en día, ¿quiénes son? Lo sabemos bien, ¿no? 3. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? El mundo, el diablo y la carne. Una lucha que empieza desde el día en que creemos en el Señor como nuestro Salvador y que va a continuar hasta el fin de nuestros días, porque por eso somos soldados de Cristo. Acá Dios le había concedido tener reposo de todos sus enemigos en derredor. Eso quiere decir que David había luchado las batallas que tuvo que luchar y Dios le dio la victoria. En un momento, al final creo que de 2 Samuel, se nos habla, ¿no?, de que David quiso volver a salir a la guerra, o en 2 Crónicas, bueno, y ya sus oficiales, sus capitanes, le dijeron que se quede porque estaba cansado. Pero aún en ese aspecto, ¿no?, él era un rey guerrero. Después vamos a ver qué pasó en el momento en que no salió a pelear y cómo cayó en pecado por eso. Pero en esta oportunidad Dios le había dado reposo de todos sus enemigos. La gran lección que tenemos nosotros, que siempre se nos repite y que nos tiene que quedar porque nos olvidamos, y está basada en un texto que dice: el que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo lo podemos explicar? David tenía reposo de todos sus enemigos. ¿Qué dijo? ¿Ya está? Nosotros cuando ganamos una victoria decimos ¿ya está? ¿Cómo se dice la frase, no? La victoria de hoy no garantiza la victoria de mañana. Esa es una experiencia que lamentablemente muchas veces en nuestra vida la hemos de tener que experimentar. El Señor permite que la vivamos así. Tenemos una victoria espiritual, tenemos una conquista, hemos derrotado a un enemigo. Bueno, mañana va a haber otro que quiere ocupar ese lugar y quizás sea más fuerte, quizás sea más poderoso y quizás nos cause más dolor. Y recordemos que el principal enemigo que tenemos no es el mundo ni el diablo ya, somos nosotros mismos. Ahí es donde el Señor quiere que llevemos nuestro frente de batalla más grande, donde pongamos más atención y de donde no dejemos de velar, porque ahí es donde vamos a perecer, justamente cuando nos confiemos de que ya está todo vencido. En esta oportunidad el rey tuvo un sentir en el corazón. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué significa que estaba el arca entre cortinas? Una tienda, ¿no? Una carpa. ¿Cómo se llamaba esa carpa? El tabernáculo. Todavía no existía el templo. Y David tuvo este deseo de construirle a Dios una morada permanente, fija. Le daba vergüenza tener un palacio de cedro. El cedro era lo más caro y costoso en esa época y hoy también. Las casas de cedro son sinónimo en la Biblia de opulencia y de confort. Y él como rey
no estaba mal que habite en una casa de cedro. Ahora veía la necesidad de que la casa de Dios y el arca del pacto esté todavía en un tabernáculo, en una carpa. Y fue y habló con Natán, que era el profeta, y Natán le dijo al rey en el versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Y fíjense qué pasó después. Quedémonos ahí en el 3. David le propone a Natán una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El arca y las cosas de Dios no tienen un edificio. Esa necesidad es válida, es genuina, es buena, el deseo de David era bueno. La respuesta de Natán, en primera instancia, ¿qué parece? Correcta. Porque le dijo, bueno, andá y hacé lo que tengas en el corazón, que Jehová es contigo. Pero esa misma noche, en el versículo 4, fue palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Después viene toda esta palabra donde le promete a David que le iba a firmar el trono, pero más adelante el mismo profeta le tiene que decir que no iba a edificar, ¿qué cosa? No iba a edificar la casa de Dios. ¿Y esto por qué? Porque David había derramado mucha sangre. Era un hombre de sangre, es un guerrero, había asesinado a muchas personas por mandato de Dios. Yo pensaba también, todo lo que no hicieron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, porque esa era su tarea, ¿no? Entrar, conquistar y dejar la tierra limpia para el pueblo de Israel. Bueno, no lo hicieron, lo tuvo que hacer David. Literalmente se tuvo que ensuciar las manos para remediar esto que no habían hecho en el tiempo de Josué y de los jueces. Pero Dios en su misericordia no le dejó hacer la casa, pero sí le dijo que la iba a continuar y la iba a hacer su hijo. Precioso también como Dios le habló a través de Natán, fíjense en el versículo 7. Capítulo 7, versículo 12, que dice, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente delante de ti, el cual procederá de tus entrañas y aseguraré tu reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjense al final del versículo 26, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Y el 29 dice, tenlo pues ahora bien y bendice la casa de tu siervo, esta es la oración de David, permanezca delante de ti, porque tú, pues que tú Jehová Dios lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Miren qué palabras que pudo tener David a partir de ese siervo que era Natán, el profeta, que recibió esta promesa que tiene trascendencia eterna. Y nosotros conocemos la historia, que la casa de David prácticamente desapareció por culpa de los pecados de Salomón y de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, pero Dios conservó esa sangre para que un día nazca ¿quién? El Señor Jesús. Por eso es llamado el Señor Hijo de David. Hay muchos textos, ¿no?, que hablan de eso, ahora no los podemos leer,
Pero porque cuando Dios le estaba dando a través de Natán esta promesa a David, le estaba hablando del reino eterno del Mesías, que efectivamente ha de ser para siempre y que todavía nosotros estamos esperando que se cumpla. ¿Cuándo ha de pasar esto? ¿En el tiempo de qué? Del reino milenial, en el milenio, donde ahí el Señor Jesús ha de reinar en Jerusalén por 1000 años y luego para siempre. La enseñanza también que nos queda, ¿no?, de que muchas veces las buenas intenciones no están de acuerdo a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Algo que se nos enseña a nosotros, los miembros de iglesia, cuando se hace una proposición en una asamblea, por ejemplo, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que empezar la obra en tal lugar, o tenemos que designar a algún hermano para alguna tarea. Bueno, en principio, ¿qué tenemos que hacer? Los que son miembros de iglesia, ¿qué nos dice el pastor siempre? Orar. Orar, esperar, no adelantarse, que el Señor vaya abriendo las puertas o cerrando las puertas, para que después, cuando se haga efectiva esa decisión, tengamos la tranquilidad, la paz y la confianza de que la respuesta fue del Señor. Acá Natán se apuró a decirle: haz todo lo que venga a tu mano, que Jehová es contigo. Y Dios se apuró a responderle a Natán porque esa misma noche ya le trajo la respuesta, ¿no? Eso después también lo pueden leer ahí en 1 Crónicas 17, el relato paralelo. También, ahí en el capítulo 22, para que nos quede ya en concreto, 1 Crónicas 22, 1 Crónicas 22, 8, David le está relatando a su hijo esto que le pasó en los tiempos de Natán. En el 7 dice, el 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y mandóle que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de ti. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, eso quiere decir Salomón, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, que quiere decir pacífico, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Vemos la consolación que hay en estas palabras que recibió David de parte del profeta Natán y que le quedaron, ¿no?, grabadas en el corazón hasta lo último de sus días. Él estaba consolado por las promesas de Dios. Pero también fue Natán encargado de traerle palabra a David, una palabra muy fuerte, cuando David había tomado a la mujer de uno de sus soldados, de su siervo, y la ultrajó y la tomó para sí, y ella quedó embarazada. Y después David, para tapar su pecado, trató por todos los medios de ocultarlo, aún de hacer que este hombre muera, Uría Eteo. Y Dios, que no dejó pasar ese pecado, le envió a Natán para darle la parábola de la oveja robada. Después lo pueden eso leer ahí en 2 Samuel 12, donde Dios le hizo entender a David que ese hombre que tenía tantas ovejas y mandó a matar a uno para robarle la única oveja que tenía el prójimo, era digno de muerte. Esa sentencia la estableció David, ¿no? Sea digno de muerte. Y Natán, con ese amor que tenía por ese siervo, le dijo: tú eres esa persona, porque le sacaste la esposa a una persona,
teniendo él tantas cosas y aún tantas esposas, codició y tomó, y después tuvo que pagar, ¿no?, el pecado. Sabemos que ese es el contexto en el cual David después escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y también el Salmo 32, que nos habla de ese momento en el cual David recibe de Dios el perdón, y puede él escribir: bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Dos salmos complementarios, ¿no?, el 51 y el 32, que en lo personal, en mi vida, me han marcado mucho, y más de una vez los usé como oración para presentarme delante de Dios y rogarle que me perdone. Hubo otro profeta o vidente, como también se lo menciona en la palabra de Dios, que se llamó Gad, y también este hombre lo acompañó a David ya desde antes de ser rey, porque mientras huía de Saúl, eso lo podemos leer ahí en primera Samuel 22, Primera Samuel capítulo 22. Estos eran lo que la semana pasada estuvimos viendo que se llamaban los profetas, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Los profetas orales. ¿Por qué eran profetas orales? Porque habían recibido la palabra de Dios de manera oral, y de manera oral la habían dejado registrada, la transmitieron, y es así como Dios los ha usado, ¿no? Uno de ellos entonces se llamaba Gad, tiene el mismo nombre que uno de los hijos de Jacob, pero es otra persona. Y mientras David moraba en el palacio del rey de Moab, en el versículo 6 dice: y Gad, profeta, dijo a David: no te estés en esta fortaleza, y pártete y vete a tierra de Judá. Y David, que ahí en Moab estaba seguro, obedeció la palabra de Dios de parte del profeta. ¿Y qué hizo? Y David se partió y vino al bosque de Jared. Entonces vemos este hombre que también es llamado vidente. Eso después lo pueden leer ahí en 2 Samuel, capítulo 24. Y que también la palabra de Dios en Primera Crónicas, este texto me llamó mucho la atención, Primera Crónicas 29, el versículo 29, dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas ¿de quién? De Samuel vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente. Es interesante cómo la palabra de Dios registra que tanto Gad como Natán también escribieron crónicas, pero que no llegaron hasta nuestros días. El Espíritu Santo así lo quiso. Nos quedaron escritas el libro de Samuel, que también estaba leyendo que en un principio era un solo libro. Era el libro de Samuel. Y hace alrededor de 500 años se dividió en Primera y Segunda Samuel, para poder separar el reinado de Saúl del reinado de David. Pero en un principio era un mismo libro, ¿no? Este Gad entonces lo acompañaba a David, era su consejero. David, en la humildad que tenía, también se dejaba llevar y hablar por este rey. Y también se le presenta cuando David hace el censo, que ya también en una actitud carnal quiso ver cuáles eran las fuerzas de Israel en cuanto a ejército. Un hombre que había confiado tanto en Dios y que
podía decir en un salmo, no confiaré en mi espada ni mi escudo me salvará. Ahora tenía esa necesidad humana de saber con cuántos soldados contaba, que eran muchísimos, y Dios no le gustó este negocio y lo castigó y usó al profeta Gad para anunciarle este desagrado de Dios. Esa historia también es muy interesante para que la lean, porque Dios mandó un ángel a Jerusalén para destruirlo, y David desde el palacio lo vio al ángel y se estremeció, ¿no? Y más de una persona lo vio porque estaba el ángel con una espada ya para destruir a todos los moradores de Jerusalén. Entonces vemos cómo Dios ha hablado a través de los profetas a este siervo de Dios y cómo también Dios le habló a David. Lo hizo en muchas oportunidades. Hay muchos salmos que nosotros los conocemos como mesiánicos. ¿Por qué se llaman mesiánicos? Porque nos hablan del Mesías, ¿no? Nos hablan del Señor Jesús. ¿Y cómo David podía saber estas cosas? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y después ahí en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro habla del Salmo 16, por ejemplo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, no dejarás mi alma en el sepulcro. Todas esas cosas eran visiones que tenía David y que le hablaban del Señor Jesús, de cómo Él iba al tercer día a resucitar, iba a ser victorioso. Y ahí es donde Pedro también lo menciona a David como profeta, porque también él tuvo esta revelación directamente de parte de Dios para que pueda hablar estas cosas tan importantes, ¿no? El Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 22, que nos habla de los sufrimientos del Señor en la cruz. Cuántas cosas que Dios le permitió ver al rey David. Hace un tiempo un hermano de Necochea estaba escuchando una reunión y hablaba también de uno de los salmos, ahora no recuerdo cuál, que David se angustiaba porque pensaba que se iba a morir joven, y el hermano explicaba, no, en realidad Dios le estaba revelando de que el Señor Jesús iba a morir joven. Porque ¿cuántos años tenía el Señor Jesús cuando murió en la cruz? 33 años. Y aún en esas cosas Dios se le presentaba a este profeta para anunciarle los padecimientos del Señor y, como dice en el Nuevo Testamento, las glorias después de estas. Que el Señor nos bendiga. Ojalá que en la semana podamos retomar estas cosas para seguir buscando y extrayendo enseñanzas para cada uno de nosotros.